escarabajo que volvió del frío. El doctor en Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral, Francisco Tello Arriagada, junto a un grupo de científicos de España, Italia y Finlandia, han realizado un descubrimiento asombroso. Los insectos estercoleros de Pilauco, extintos en el Pleistoceno tardío, hace más de 12.600 años, que habitaron durante la última glaciación. Los autores los denominaron Ontophagus pilauco en honor al lugar del descubrimiento en Osorno, en la Patagonia norte de Chile, uno de los más antiguos sitios con presencia humana para el cono sur de América. Viajamos a esta ciudad en la región de los lagos para conversar con Francisco sobre el escarabajo que volvió del frío. El proyecto es un proyecto de Fondesit de iniciación que tiene por objetivo estudiar los cambios taxonómicos, es decir, los componentes de especies que estaban durante el proceso de la transición Pleistoceno-Holoceno y que se registran en los depósitos fósiles que hoy están presentes en el centro-sur de Chile, incluyendo el sitio Pilauco. ¿De cuántos insectos más o menos estamos hablando que se analizan en el estudio? ¿Son muchos? Sí, la abundancia del registro fósil de insectos es amplia. Para tener una cuenta aproximada solo en el sitio Pilauco, a partir de un número reducido de muestras, que las que hemos analizado hasta ahora, tenemos un aproximado de 2.000 ejemplares y unas 28 especies. Solo de escarabajos. ¿Solo de escarabajos? Solo de escarabajos. Eso no considera otros grupos de insectos como los hemípteros, dípteros, que son moscas. También tenemos hormigas que están presentes en el registro fósil, pero que todavía no las hemos estudiado del todo. O sea, las proyecciones podrían triplicarse o cuadriplicarse, porque si hasta el momento hay cientos de insectos, todavía falta mucho por estudiar todavía. Sí, claro, y también hay ácaros, que son arácnidos, no son dentro del grupo de los insectos, y que también están presentes en abundantes cantidades dentro del registro fósil. Ahora, a través del estudio de esos insectos se puede deducir cómo era la vida en este sector, que era un pantano más o menos grande. Claro, lo que hacemos es básicamente comparar el registro fósil con homólogos modernos, porque el registro fósil que estamos estudiando, analizando, tiene una edad aproximada de entre 16.000 a 11.000 años de antigüedad. Entonces eso supone que estos insectos tienen necesariamente un representante en la actualidad vivo y moderno. O sea, los insectos que están en el pasado también están en el presente, porque el tiempo que ha transcurrido desde los depósitos que estamos analizando hasta ahora es poco. Si uno lo compara, no sé, con los dinosaurios, por ejemplo, que tienen 60 millones de años, estos sitios son muy muy jóvenes, tienen solamente 12.000 años, 15.000 años. Y a través de eso se puede decir que los insectos de esos 15.000 años atrás son relativamente parecidos a los actuales, ¿o hay mucha diferencia? Asumimos que son idénticos, como en términos de su estructura. Claro que no han cambiado. Claro, uno podría imaginarse que a lo mejor eran más grandes, ¿no? Posiblemente hayan cambios a nivel funcional. Ese es otro aspecto que estamos analizando, o que vamos a analizar dentro del estudio que te comentaba. Aparte de saber qué especie hay en cada uno de los depósitos, queremos saber cuáles fueron las funciones que se transformaron o cambiaron, más bien dicho,
entre el proceso de la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno. Ahora, Con la función me refiero, por ejemplo, a aspectos como, no sé, un cierto ensamble de insectos, es decir, un conjunto de insectos tiene una mayor capacidad de dispersión, por ejemplo. Esa es una funcionalidad ecosistémica. Y queremos ver si es que, por ejemplo, la dispersión cambió cuando empezó a aparecer el bosque y ya más entrada el Holoceno. ahora, este tipo de insectos de Pilauco se diferencia mucho de otros sectores como Montalegre, por ejemplo, o son relativamente parecidos, cada uno tiene sus insectos particulares. ¿Con Monteverde? ¿Mm? Sí. Sí, bueno, son sitios contemporáneos. Y están Y relativamente están, cerca. claro, a pocos kilómetros de distancia. Y en general tienen insectos compartidos, insectos del registro fósil, que fueron los que estudiaron Ashworth, Johansson por los años 80. Y hay algunas similitudes con el sitio Monteverde. Sin embargo, Pilauco tiene un conjunto de insectos que es característico de Pilauco, que son los insectos asociados al estiércol. Como también había abundante megafauna en el momento cuando se depositaron estos insectos en el lugar donde está Pilauco actualmente, es probable que estos insectos asociados al estiércol hayan también estado asociados a esa megafauna. Y lo singular de este conjunto de escarabajos del estiércol es que hemos encontrado una especie nueva que describimos el año pasado, la cual denominamos Ontophagus pilauco, en honor al sitio. Y además estamos estudiando actualmente otras 5 o 6 potenciales especies nuevas, también del grupo de los estercoleros. De los escarabajos. De los escarabajos, sí, asociados al estiércol. O sea, el insecto como que representa todo esto podría ser el escarabajo. ¿Se sobresale el escarabajo dentro de los otros insectos? Sí, claro, es que los escarabajos son, bueno, aparte de que son muy abundantes en la actualidad, en la naturaleza en general, se depositan, se conservan bien en el registro fósil porque son más duros. Tienen la estructura, el exoesqueleto quitinoso que se llama, que es el caparazón, por así decirlo, es mucho más duro que, por ejemplo, las alas de la mariposa o una libélula. Entonces hay mayor probabilidad de que esa estructura, que es más dura, persista en el tiempo, y por eso es más abundante en el registro fósil. Tello nos explica que en base a sedimentos obtenidos desde el sitio Pilauco, recuperaron 18 nuevos restos fósiles de Ontophagus pilauco en las capas PV7 y PV8 a unos 3 a 4 metros de profundidad. En que se depositaron los insectos que están registrados hoy en el sitio Pilauco era un poco más frío, aproximadamente 3 a 5 grados de diferencia, menos. Entonces probablemente el ambiente que hay hoy en Osorno era más frío en ese momento, y por lo tanto había otro conjunto de escarabajos que son distintos, y así con los insectos en general. Pero claro, es suponible que estaban todos los que hoy están presentes en esas áreas también. Pilauco tiene 3 capas que son fosilíferas, que van desde los 16.000 años, aproximadamente 16.500, hasta los 5.500 años de antigüedad. O sea, ese es el rango de antigüedad, y eso está distribuido en aproximadamente 3 metros de profundidad. Y en ese continuo, hasta los 12.700 años de antigüedad, es decir, hasta aproximadamente los 2 metros, se encuentran insectos de manera abundante por todos lados. Claro, el sitio se termina a los 16.500 años y aproximadamente a los 4 metros de profundidad desde
desde el suelo, porque luego se encuentra una capa de roca y sedimento consolidado, que eso ya concierne a otro momento geológico. Pilauco se ha hecho famoso en el mundo por ser el yacimiento que tiene la evidencia más antigua de presencia humana en todo el continente americano, correspondiente a una huella humana de 15.600 años y diversas herramientas de piedras, líticos, que posiblemente fueron utilizados por los primeros habitantes de Chile. Bueno, Pilauco tiene la particularidad que está inserto en una población, en un sitio, o sea, que contigua a la casa del vecino. Y muy probablemente por debajo de toda la línea de casas hasta llegar al sitio de los Notros, que está en la plaza aledaña, todo ese sector, todas esas casas, de sus cimientos tengan algún tipo de material fósil. Y se proyecta que hay más sitios. Ontophagous pilauco o escarabajo estercolero de Pilauco se diferencia de los otros grupos americanos y coincide con los asiáticos. Esto se explicaría según dos hipótesis. Pero no es solo eso. También está la evidencia de la caída de un meteorito lejano que impactó la Tierra durante el período denominado Transición Pleistoceno-Holoceno. Este último hallazgo es tan sorprendente como fascinante. Fue un remesón para la comunidad científica, que al comienzo respondió con dudas. Los chilenos enviaron material a Nueva York y fue ratificado. Pilauco pasó a ser trending topic en la comunidad científica, dando lugar al interés de turistas y científicos que comenzaron a visitar el sitio. Como es de iniciación, un fondo de iniciación, es para gente que está partiendo en el proceso investigativo. En este caso yo me doctoré hace 2 años, pero ya tenía un par de publicaciones anteriores con respecto a Pilauco y los fósiles, y bueno, por suerte alcanzamos a terminar la publicación de la descripción de la nueva especie y además otros registros que también son interesantes para el ámbito paleoentomológico, que los publicamos también el año 2020, y eso contribuyó a consolidar una idea que permitiese después postular un proyecto. Y esa idea es que, claro, el sitio Pilauco tiene una riqueza muy particular de insectos fósiles, de escarabajos particularmente, que no está presente en ninguna parte, yo diría que incluso del mundo, porque encontrar 6 especies, bueno, una hasta ahora descrita, pero tenemos 5 más que están en proceso de descripción, extintas en un mismo punto, en un mismo lugar, no se ha visto en otro sitio. ¿Y qué otros sitios hay en Chile ricos en insectos? Hay harto, como te comentaba al comienzo, más en el sur de Chile. Ashworth y Johansson, sí, principalmente, estudiaron entre el año 80 y 90 varios sitios que son principalmente patagónicos, y que abarcan una edad estimada igual, entre los 33.000 años y los 11.000 o 9.000 en algunos casos. Y hay, por ejemplo, en Puyehue, hay en Villarrica, hay 2, en Chiloé hay varios también. Y así están distribuidos en la parte norpatagónica, por así decirlo, de Chile. Pero no presentan la riqueza y la abundancia que hay en Pilauco. Es interesante eso porque todos estos estudios que se hicieron, que son varios, han encontrado la mayor parte de los insectos que hoy están presentes. Sin embargo, no dieron con estas especies que están extintas. Y yo creo que no es casual, no es falta de investigación, sino que se debe a que esos sitios en general no están muy relacionados a la megafauna. Son sitios que tienen registro polínico y además insectos, pero no tienen
huesos de megafauna, o si los tienen son aislados. En cambio aquí Pilauco, por su composición en cuanto a riqueza de especies de megafauna, probablemente estos animales vivían mucho tiempo aquí, se alimentaban aquí, transitaban, no solamente Gonfoterio, que era el más grande de todos, sino que también habían ciervos, caballos, megaterios, probablemente depredadores asociados a eso. Entonces había toda una dinámica comunitaria que no está presente en los otros sitios paleontológicos donde hay registrados insectos. Ahora, la humedad, la cercanía del río o la abundante humedad, se pensaba que esto era como una especie de pantano. Eso también, de alguna forma, configuró todo un escenario para que aparecieran posteriormente tantos insectos. Sí, de hecho... Bueno, donde hay agua hay vida. Sí, no tan solo por eso, sino que porque en general los sitios mejor conservados son aquellos que tienen condiciones de pantano. ¿Por qué? Porque los pantanos ofrecen condiciones de conservación anóxica, eso quiere decir libres de oxígeno. A medida que se va acumulando la materia orgánica en el pantano y los animales u otros organismos van cayendo en el pantano, se cubren con materia orgánica que luego sella el sitio y permite que ese material se conserve de mejor manera. Entonces, todos los sitios que te comentaba anteriormente, la mayor parte de ellos son turberas o pantanos. O sea, prácticamente es un milagro que exista Pilauco. Bueno, para ustedes es fantástico. Claro, sin duda, Pilauco, aparte de los insectos, que es lo que yo estudio, tiene otras singularidades que hacen que sea muy llamativo. Por ejemplo, aquí convergen distintas líneas de investigación, disciplinas, entre ellas la arqueología, los distintos tipos de biólogos, paleontólogos, de grandes mamíferos, pequeños mamíferos, de insectos, de ácaros, de diatomeas, porque tenemos una abundancia de material biológico. Por cierto, también palinólogos, que son, o palinólogos, que son especialistas en polen y en plantas. Y además de eso está, ya lo mencioné, la parte arqueológica. Tenemos evidencia de actividad humana en el sitio y por otro lado tenemos evidencia del impacto de un meteorito. Entonces esas tres fuentes de conocimiento confluyen en un solo punto. Eso lo hace muy enriquecedor. Claro. ¿Y ahora tú te imaginas cómo era la vida de esos insectos? ¿Habrá sido una vida tranquila, una vida violenta, una vida de supervivencia? ¿Cómo lo habrán pasado los insectos en un escenario como este? No, yo creo que lo disfrutaban mucho. Era como tranquilo. O sea, digo porque al menos los escarabajos asociados al estiércol deben haber tenido una abundancia de estiércol por todos lados, porque esto, imaginemos que un gonfoterio, bueno, no quiero tener un número porque no recuerdo en este momento, tenía una talla súper grande y el volumen de estiércol que producía en el día gigantesco, claro. Sumado a todos los otros animales que estaban contribuyendo a ese recurso, probablemente estaban aquí en abundancia, y de hecho lo estaban. Estaban en el paraíso. Claro. Quiero explorar en el proyecto también algunas dimensiones que tienen que ver con lo humano, es decir, la ocupación humana temprana. Quiero vincular algunos insectos a sitios con ocupación humana, porque se ha demostrado en otros sitios de Europa, por ejemplo, que cuando los humanos intervienen en un área y se asientan ahí, generan unas condiciones particulares para ciertos tipos de insectos. Entonces después uno va al registro fósil y observa ese patrón de insectos que se les llama en términos técnicos sinantrópicos, y puede decir, efectivamente aquí hubo humanos. Entonces mi idea es poder establecer qué tipo de insectos son sinantrópicos para los depósitos de Chile en el contexto de la ocupación humana temprana. Y eso es un desafío que, bueno, no sé si podré concluir como tajantemente, pero sí aproximarse a esa línea de investigación, lo cual también es interesante porque nos permitiría decir con certeza, fuera de toda duda, que en Pilauco tenemos presencia humana y esta estuvo asentada aquí y convivió aquí. Sumando, obviamente, a la evidencia que ya tenemos, la evidencia lítica y la huella.
Claro, es una potente conclusión Sí. asociado a los insectos, que es lo que tú estudias mayoritariamente. Claro. Y ver cómo eso cambia en el tiempo, que también es interesante. Yo diría que dos de los objetivos ya están bien avanzados porque es trabajo que hemos realizado con anterioridad. Y el tercer objetivo, que es este que te comentaba anteriormente, de poder evaluar no solamente los cambios de qué especies están en cada sitio, sino que la función ecosistémica. Ese es un objetivo que es un poco, no más difícil, sino que requiere más trabajo y que probablemente culmine cuando culmine el proyecto. Aman los insectos. Sí, son súper interesantes. Son más interesantes que los humanos. No, o sea, la relación con los humanos es algo que he estudiado durante mi doctorado también, porque me interesa no solamente el objeto de estudio como los insectos, sino que me interesa comprender sus cambios biogeográficos a gran escala. Y ahí los humanos tienen un qué decir, o sea, hoy en la actualidad es más que notorio que la intervención humana tiene cierta o grandes consecuencias en la distribución y la cantidad de especies que hay en determinados lugares. O sea, tal vez estudiando a los insectos también podamos comprender a los humanos. Claro, de hecho, un poco esa es como la vuelta, entendiendo qué es lo que ocurrió en el pasado con los grandes procesos de cambio de especies, cambios climáticos, cambios ambientales, cómo proyectar potenciales escenarios de cambio para lo que viene en el futuro, entendiendo que hoy los cambios ya drásticos que hemos vivido quizás sean permanentes, si es que no hacemos nada, o sea, espero que no. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Se pueden agudizar o pueden ser reversibles. Eso va a depender de cómo enfrentemos como humanidad los desafíos climáticos y ambientales que están por delante. Entonces, el pasado nos brinda ciertas luces de cómo podría ser la vida en el futuro si es que ocurren drásticos y grandes cambios. Ahora, ¿la vida de los insectos era una vida armónica o habían disputas, habían luchas entre ellos? Sí, bueno, o sea, los insectos siempre tienen algo de competencia, pero también en la naturaleza hay una cuestión que se llama distribución de nicho, que es que cada quien hace lo suyo y, por ejemplo, en el caso, volviendo a los estercoleros, el estiércol como un recurso abundante, hay múltiples insectos asociados a él que se reparten la torta, por así decirlo, una torta un poco verde, pero torta al fin, y hay algunos insectos, por ejemplo, que toman parte del estiércol, lo hacen en una bolita y lo transportan. Y después lo entierran para que ahí ponen un huevo y en ese huevo se desarrolla su larva y eso. Hay otros insectos que se meten dentro de la bosta y viven adentro de la bosta. Entonces hacen su ciclo de vida ahí. Y hay otros que van por abajo de la bosta, agarran un poquito y lo entierran ahí mismo abajo de la bosta. Además de eso, hay un conjunto grande de insectos que comen simplemente y están depredando. Entonces, cada uno cumple un rol específico y se reparte en el nicho, por así decirlo. Hay competencia intraespecífica, claro, o interespecífica incluso, es decir, entre misma especie y entre especies distintas, pero en general se ha visto que tienden a evitar la competencia. De uno de los parientes del milodón. O sea, este pequeño huesito era parte de como un esqueleto dérmico que tenían estos grandes animales. Y a través de este pequeño hueso podemos determinar que aquí habían. ¿Y la superficie es dura? Sí, claro. Claro. Es como una pequeña roca. Delgadita. Claro. Pero pareciera frágil, ¿eh? Sí, o sea... Pareciera que uno lo hiciera así. Sí, se rompen. Claro, porque es un hueso, como cualquier hueso. Si uno lo golpea mucho, se rompe.
como en el sitio no se encuentra el escarabajo completo, se encuentra solamente fragmentos, Claro, y algunos claro. están muy deteriorados por el paso del tiempo. Entonces lo que hicimos fue estudiarlo, sacarle fotografía con microscopía electrónica y compararlos con lo que había actualmente en Chile. Nos dimos cuenta que no calzaba con nada y bueno, después contactando con otros especialistas llegamos a la conclusión de que era una especie nueva. Y esta es una reconstrucción del escarabajo como sería actualmente. Esa forma tendría. Claro. Bonito el escarabajo. Sí, Sí, sí es bonito. detalles Y es sonará. verde, metalizado. Esta es como una reconstrucción del ambiente que había en Pilauco, donde estaban los grandes animales. Y, Caballo. sí, caballo americano que está extinto, gonfoterio que también está extinto. Y claro, probablemente estos insectos que eran asociados específicamente a las bostas de los grandes animales, al verse como extinguidos sus recursos prioritarios, también se Se extinguieron. extinguieron ellos, claro. ¿Con la glaciación? Eso es lo que está hoy en debate. Sí, fue ¿Qué es lo que produjo finalmente la extinción masiva de los animales y el cambio climático asociado a ese periodo? Claro. Entonces hay varias líneas de hipótesis. Unas que plantean una caza intensiva por parte de los humanos, que eso llevó a la disminución de las poblaciones de gonfoterios principalmente. Otra hipótesis que tiene que ver con cambios climáticos, como que se enfrió el clima rápidamente y producto de eso se extinguió la megafauna. Y otras que tienen que ver con la caída de un meteorito. O sea, la glaciación es un periodo grande que abarca desde los 240.000 años atrás hasta el fin de la glaciación, que fue, claro, el fin del Pleistoceno. Y hoy nos encontramos como en un interglacial, es decir, una etapa fría entre otras glaciaciones. Eventualmente va a ocurrir otro periodo frío, pero en cientos de miles de años más. Claro. ¿Pero la caída del meteorito es posterior a la glaciación? ¿O no coincide se sabe? Justo con el periodo del Del término término. del máximo glaciar. O sea, el máximo glaciar fue antes y luego viene el meteorito. Cuando ¿Y ya cuál la es la teoría temperatura... que crees tú que se dio? ¿O es muy aventurado decir algo así? Yo creo que las tres hipótesis tienen sustento científico. Entonces hay que hacer coincidir o dialogar esa hipótesis a ver cuál tiene mayor como precisión para cada situación. Por ejemplo, yo creo que en el caso ¿De los de insectos? los insectos eh, y de los animales mayores también, probablemente tuvo que ocurrir un fenómeno muy grande de transformaciones ecológicas para que se extingan la megafauna. Porque en general la fauna tiene múltiples estrategias de sobrevivir ante cambios climáticos que son rápidos o lentos. Se desplaza, Y etc. ante esos fríos, esas temperaturas tan bajas, ¿habrán podido resistir Es que insectos? probablemente si las temperaturas hubiesen sido tan bajas, sin duda que le afecta el hábitat porque hay plantas que no pueden adaptarse y se pierden grandes sectores de pastizales o alimentación. Pero estos animales tienen la capacidad de desplazarse kilómetros en una semana o 2 semanas. Se podían Claro. De trasladar. hecho, hay un ejemplo súper bonito hace poco de elefantes africanos que en una semana caminaron 500 kilómetros para movilizarse de un área de alimentación a otra. O sea, claro, tuvo que haber un fenómeno mucho más potente que condujese a la extinción no solamente de los gonfoterios, sino que todo un sistema ecológico que estaba asociado a ello. Y bueno, ahí hay que hilar un poco más fino porque si solo se extinguieron los gonfoterios y la megafauna, estos insectos también tienen la habilidad, como al hacer estercoleros, de saltar a otros hospederos. Ya. Y en este caso los que sobrevivieron fueron los humanos. Entonces probablemente si es que ese fenómeno hubiese ocurrido como de manera paulatina, estos escarabajos hubiesen tenido la habilidad para saltar, ocupar otros nichos ecológicos, en el fondo ocupar las bostas de humanos para alimentarse y así haber sobrevivido durante el periodo de la transición Pleistoceno-Holoceno. Pero no ocurrió, se extinguieron. Entonces eso nos hace pensar que hubo un fenómeno mucho más fuerte y ahí es donde entra la hipótesis del meteorito a complementar esta idea.
Y el incendio generalizado. Claro, probablemente justo cuando estaba ocurriendo este periodo de grandes transformaciones ambientales, cayó un meteorito y eso agudizó el proceso de crisis climática y ambiental. Claro, los pocos insectos que se habían salvado con el meteorito ya... Claro, o estaba ocurriendo el proceso de modificación y cambio de hábitat y el meteorito contribuyó como al cambio radical de esos ecosistemas. Y esos cambios radicales no dan el tiempo suficiente para que la fauna se adapte. Estos insectos se diferencian de las otras especies americanas, pero guardan similitudes con las asiáticas. Son en su mayoría escarabajos machos y hembras con un inusual y variado comportamiento. Posiblemente vivían asociados al excremento de los gonfoterios, parientes extintos de los actuales elefantes. Un mundo de estiércol, literalmente, pero aún así un mundo armónico. Pero hay más. Tampoco es descartable la posibilidad de un origen polinésico. Si fue posible un tránsito desde el hemisferio norte hacia Chile por el estrecho de Bering, ¿por qué en la actualidad no se han detectado especies similares en el resto del continente americano? Todo un enigma. ¿Llegaron directamente a Chile? ¿Desde dónde? ¿Desde el mar? Estas y otras preguntas están siendo actualmente estudiadas en el contexto de un proyecto Fondesit de la iniciación a la investigación. En filogenia, es polifilético aquel grupo que no incluye al antepasado común más reciente de todos sus miembros. Está constituido por la unión artificial de ramas dispersas del árbol evolutivo. Ejemplos de grupos polifiléticos son las algas, los esporozoos y los insectívoros. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce to you. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter Old Powder New Gun.